tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Representante por el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados, por radiocámara.cl y todas nuestras plataformas. Nuestra invitada de hoy es una diputada independiente que representa el distrito número 12 de la región metropolitana. Nos acompaña en el estudio la diputada Mónica Arce Castro. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Estamos bien? Qué bueno. Buena jornada. Sí, el equipo también se encuentra bien. Me alegro mucho. Diputada, me gustaría saber cuándo nació y dónde nació Mónica Arce. Yo nací el 2 de marzo de 1986, nací en la comuna de Quilicura y después a los 13 años me fui a vivir a la comuna de Puente Alto, de la cual hoy en día soy la representante del distrito. Perfecto, o sea, qué orgullo saber que después de tanto tiempo, ¿no es cierto?, es una representante aquí en el Congreso de ese lugar donde usted estaba adolescente cuando llegó a vivir. Exacto, pero ya hace 23, 24 años. Oiga, diputada, ¿y qué recuerdos tiene de sus padres, de su casa, de su barrio? Cuéntame un poquito de su infancia. Bueno, tenía algunos amigos en el colegio, igual fui a varios colegios distintos, pero más que todo yo era más introvertida que extrovertida, así que mi infancia más que todo fue de escribir. A mí me gustaba mucho escribir cuentos, escribir historias, escribir poemas. Así como a los 7, 8 años empecé a escribir, así que no salía mucho a jugar. En realidad estaba en un mundo más interior. Ya, perfecto. O sea, buena pluma, ¿no? ¿Le gustaba ahí escribir? Sí, es algo que me gusta muchísimo, todavía lo hago. Le iba a preguntar justamente eso. ¿Todavía es amante de escribir, de estar ahí con algunas historias, tal vez cuentos infantiles? Sí, la verdad es que ahora hay menos tiempo, además que soy mamá de 4 hijos, así que menos tiempo tengo, sí. Pero es algo que me gusta todavía, de repente cuando tengo algunos momentos o algunas ideas, las trato de escribir, tomo nota, algo que después yo pueda desarrollar. Claro, como basarse en eso para luego crear algo más personal. Sí. Oiga, diputada, pero me imagino que igual en algún momento, ¿usted tiene hermanos? Yo tengo 2 hermanos más del primer matrimonio, después mis papás se separaron y mi papá formó una nueva familia y tengo 2 hermanos más. Ya, o sea, somos hartos. Son hartos. ¿Y con los hermanos que usted vivía, buena relación, jugaban un poco? Sí, buena relación con mi hermano mayor, tuvimos hartas aventuras, sí, y con el menor no, porque fue como que yo de alguna manera quise ser como la que lo cuidaba. Como que esto me tomé en serio, me tomé en serio lo de hermana mayor, fui como un poquito mamá también. Claro. ¿Qué pasó? Claro que sí, más maternal, y de ahí a lo mejor el gusto, ¿no es cierto?, de los niños, de estar y que usted tiene una familia grande ahora. Sí. Oiga, diputada, ¿y sus papás a qué se dedicaban? Mi papá trabajaba en la industria mecánica, pero no automotriz, sino que de maquinaria. ¿Ya? Trabajó en una imprenta muchos años. Bueno, después fue cambiando el rubro a medida de las necesidades. Y mi mamá fue dueña de casa y cuando mis papás se separan, ella entra a estudiar pedagogía. Mira, qué bien. Que es, claro, lo que la llevó a titularse como educadora. Profesora de educación básica. Qué bien. ¿Y ejerce su mamá? Hoy en día no, porque la verdad es que mi mamá me está ayudando con la labor de la casa. Porque es muy valioso eso. Sí, es que criar a 4 hijos, pero estar fuera, como a nosotros nos toca estar en otra ciudad, a veces inclusive fuera del país, es complejo. Entonces yo agradezco mucho y valoro harto tenerla para que me apoye. Claro que sí. ¿Y usted cómo era en el colegio, diputada? ¿Era tranquila, era ordenada, matea, pelusa? ¿Cómo era? Tenía buenas notas, ¿sí?, porque mi mamá siempre fue muy exigente académicamente, pero era muy desordenada. Fui una alumna muy rebelde, me echaron de varios colegios. ¿Sí? Sí. Nunca me pude adaptar bien al sistema, porque como hija de profesora también había un análisis más profundo respecto del sistema educativo, claro, que a mí no me hacía sentido, del que nunca me acostumbré,
Ahora como estudiante, claro, lo viví en carne propia, pero ahora como mamá también, como apoderada, hay cosas que siguen sin hacerme sentido. Entonces tengo estas 3 visiones: hija de profesora, haber sido alumna y además ser apoderada hoy en día. Claro, ¿y cuáles son esas cosas que no le hacen tanto sentido? ¿Qué arreglaría? ¿Qué mejoraría? Bueno, como alumna, algo que nunca me gustó y a lo que jamás me acostumbré fue a la jornada escolar completa. Perfecto. La verdad es que yo siento que eso de alguna manera coarta otras actividades ¿sí? Que pueden desarrollar inquietudes. Por ejemplo, en mi caso, que me gustaba escribir, pero estábamos todo el día haciendo matemáticas, todo el día viendo historia y geografía en ese tiempo. Sí. Entonces siento que coarta ese desarrollo en aptitudes y otros intereses que puedan tener los niños. Y después, bueno, como hija de profesora, también me daba cuenta que el sistema tampoco funcionaba para los trabajadores de la educación. Mi mamá se llevaba muchísimo trabajo a la casa y invertía a veces recursos materiales, porque los recursos no siempre llegaban a tiempo o en su forma o en cantidad o en calidad inclusive a los colegios, porque ella siempre trabajó en colegios públicos. Sí. Y ahora como mamá me pasa de que seguimos preocupados de, no sé, el uniforme, de ciertas cosas que también coartan la identidad de los chiquillos. Claro, cosas más secundarias en el fondo y que no van a lo importante, ¿no? Que en el fondo es la educación en sí. Sí. Diputada, y usted terminando el colegio estudia ingeniería logística. ¿Por qué elige esa carrera? Bueno, yo fui mamá a los 19 años, que fue saliendo del colegio. Ya. Entonces yo dejé de estudiar, no estuve estudiando en un tiempo, y ya con 3 hijos es que yo me meto a estudiar a un instituto de educación superior. Y estudio logística porque entré a un trabajo, cuando empezó el Transantiago, yo entré a una de las empresas prestadoras del servicio, se llamaba coordinador de ruta, bueno, hasta el día de hoy se llama así, pero es como lo que hacían los sapos de las micro, los llamados sapos de la micro. Claro. Ese era mi trabajo, pero con otro nombre. Y me di cuenta que en transporte, al menos, la logística era algo que me interesaba mucho, porque si bien el sistema era bastante revolucionario y venía a aportar muchos beneficios, faltaba ordenar muchas cosas que a los pasajeros, a los clientes, todavía ese servicio no les prestaba lo que era necesario. Yeah. Entonces de ahí que me entusiasmé, me dieron ganas y estudié ingeniería en logística. Le vino la inquietud. ¿Y alcanzó a ejercer antes de ser parlamentaria? Sí, por supuesto, ¿sí? En empresas de consumo masivo, también en bodegas, así que ahí aprendí muchísimo de la industria. ¡Qué bien! Sí. Fantástico. Y pasando a otro tema, usted forma parte de la Fundación Alma Libre, que tiene que ver con el apoyo a niñas y niños trans, a sus familias. ¿Desde cuándo está ahí usted? ¿Por qué está ahí? Bueno, uno de mis hijos transicionó, es un niño trans, y en búsqueda de un entendimiento, también de información, nosotros llegamos a una fundación, nosotros digo porque esto es un proceso familiar. Perfecto. Se habla de una transición familiar, no transita tan solo el niño, sino que el conjunto familiar completo. Encontramos una fundación que nos hizo bastante sentido, de la cual es presidenta Sandra, que ha sido una presidenta, una amiga, una compañera muy importante en nuestro proceso y también en nuestras vidas, porque justamente ella también visibiliza que esto es algo familiar. Y de ahí conozco la fundación, yo participo como una mamá más, y la verdad es que ha sido un apoyo fundamental. Nos ha hecho muy bien. Importante. Muchísimo. Yo le agradezco mucho, diputada, la confianza que usted nos está brindando en este momento de contarnos su situación familiar, porque cuánta gente nos estará viendo que también necesitan una ayuda para este proceso, ¿no es cierto?, que es de familia. ¿Cómo la gente puede comunicarse con esta Fundación Alma Libre? Bueno, la Fundación Alma Libre comenzó con familias de la Comuna de La Florida,
que es mi distrito también, Ya. pero hoy en día está atendiendo a padres y a madres, familias completas de otras partes del país. Tienen su página web, tienen Facebook, tienen redes sociales completas, Claro. pero también se pueden contactar por intermedio de nosotros. Yo respondo los mensajes del Instagram, por ejemplo, personalmente. Entonces siempre habemos distintas personas que estamos pendientes para brindar ya sea información o apoyo a familias que recién están transicionando o personas que por curiosidad quieren informarse, quieren conocer, quieren aprender, lo cual es súper bueno. Buenísimo. Porque por medio de la educación nosotros logramos bajar las tasas de discriminación finalmente. Claro, que eso la verdad nos ayuda tanto, ¿no? No discriminar, aceptar a las personas y entender un poco lo que les pasa. Nosotros hablábamos fuera del programa, ¿no? Y usted me hablaba de su hija, por ejemplo, ¿ah? Y eso nosotros muchos no lo sabemos. ¿Mm? Sí, bueno, uso el lenguaje inclusivo porque también para proteger, porque la discriminación es bastante fuerte, bastante violenta. Y como menores de edad, además, como niñas, Tiene que haber una protección. Sí, o sea, no tratarlos de manera especial. Me Y imagino. tampoco queremos que el mundo los trate como personas especiales. Pero sí que exista un respeto, aunque existan personas que no comparten la situación, pero que exista el respeto de usar los pronombres que a ellos les hacen sentir cómodos, Claro. que los traten como ellos se sienten que son. Por supuesto, como a todo el mundo, como debe ser, ¿no? Y no discriminar, como dice usted, que eso es tan... nos falta de pronto, ¿ah? Nos falta, y por eso es muy bueno conocer este tipo de instancias, estas fundaciones que ojalá tuviéramos mucho a lo largo de Chile. Nuestro país es tan largo, tan extenso, y de pronto a las personas les resulta difícil poder acceder, ¿no es cierto?, presencialmente a este tipo de fundaciones, ¿no? Ahora tenemos otra tecnología que sin lugar a dudas ayuda, pero el contacto directo, estar con las personas, sin duda es muy bueno. ¿Mm? Sí, de hecho en las zonas rurales o más alejadas evidentemente hay menos acceso, pero por ejemplo en la pandemia con la fundación estuvimos trabajando de manera remota, de manera online, Sí. y funcionó bastante bien porque los niños también necesitan tener contacto entre ellos. Por supuesto. Para compartir experiencias, Claro. para cruzar situaciones, así que de todos modos hoy en día existen otras formas de La tecnología nos hacerlo. ayuda mucho, mucho. Oiga, diputada, cuénteme, ¿cuándo parte su acercamiento a la política? ¿Esos primeros guiños? ¿Se imaginó algún día que iba a ser diputada? ¿Era algún anhelo? ¿Cómo fue esta No, la historia verdad es que política? no me imaginé que iba a llegar a este espacio de representación. ¿Mm? En los últimos trabajos yo renuncié porque algo me faltaba, algo no me estaba haciendo sentido, sin saber que iba a pasar esto otro. Insisto, me faltaba algo, porque yo había logrado espacios y jefaturas bastante buenas, me iba bien, tenía procesos grandes, me gustaba lo que hacía, pero sentía que no podía incidir quizás en mejorar, sino que la industria es la que da vuelta, la que corre. La que mueve. Y finalmente mi vida también, mi vida familiar estaba muy bien, pero también la vida iba haciendo un círculo sin quizás mayor desarrollo en otros aspectos, quizás más espirituales y sociales. Perfecto. Y desde la fundación llega la posibilidad de postular a una lista para diputación, y yo dije que yo quería hacerlo, y finalmente salgo elegida en la lista donde estaban otros compañeros también. Bueno, de ahí conozco al Partido Humanista, quien es el que me da el cupo, Ya. y también que le tengo mucho afecto y cariño a muchos compañeros porque hay ideologías muy cercanas a lo que yo venía sintiendo también, a lo que me estaba pasando. De acuerdo. Creo que fue un proceso, todo esto. Qué bien. ¿Y qué le pasa a usted, diputada, cuando llega acá al Congreso? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Qué sintió ese primer día? Es como el primer día de colegio, ¿no? ¿Qué siente? Sí, porque uno no conoce a nadie, no sabe cómo es la dinámica, Claro. tiene que aprender.
Aparte yo estaba súper embarazada, llegué como con 7 meses. Súper embarazada. Estaba como de 7 meses de embarazo, entonces eso le agrega quizás otras limitaciones. Pero yo debo decir que las primeras que se acercaron a mí fueron las compañeras feministas. Ya. Y eso para mí fue muy valioso, porque ellas me fueron enseñando un poco, me fueron apoyando en el proceso, así como otros compañeros del comité. Eso fue súper, para mí es muy valorable. Muy positivo. Sí, porque me incluyeron, eso se notó. Maravilloso, y ahí había que estar, ¿no es cierto?, como yo le decía, como el primer día de clase, conociendo el hemiciclo, conociendo su oficina. ¿Ah? Y conociendo al equipo también, porque yo empecé a trabajar con gente que me habían recomendado, porque yo no conocía mayormente a gente del espacio político, así que en realidad fue un aprendizaje en todos los espacios y en todo sentido. Y un acierto. ¿Ah? Sí, qué sí, bueno, de todas maneras. Qué bueno. Bueno, diputada Mónica Arce, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Le quiero agradecer su tiempo, su confianza, habernos permitido conocerla un poquito más. Muchas gracias a ustedes. Y con ustedes nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Soy Representante, siempre en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados, por radiocámara.cl y todas nuestras plataformas. Que estén muy bien. Hasta entonces.